Primero es importante decir que Honduras es un país con casi 9 millones de habitantes, de los cuales más del 67% viven en condiciones de pobreza extrema y de exclusión social. De esos 9 millones de habitantes, casi el 50% de la población son personas menores de 18 años. Honduras es un país eminentemente joven, el país más pobre y más desigual de América Latina, de entre los 6 más desiguales del mundo, y con un índice de corrupción que nos coloca también dentro de los 3 países más corruptos de Latinoamérica y dentro de los 2 más corruptos de Centroamérica. Bueno, Honduras es un país que recientemente se ha declarado un país urbano, 60% de la población urbana y suburbana, que a veces es más terrible que ser rural, y la ruralidad siempre estuvo asociada a la marginalidad y a la pobreza, ¿no? La gente necesita empleo. La gente necesita el fortalecimiento de sus capacidades, de orientación vocacional, de oportunidades de educación, que se fortalezcan las condiciones de seguridad de la comunidad, que se fortalezca la familia, que hayan mejores condiciones para que el pueblo hondureño pueda vivir con dignidad. Y es lo que no tenemos. La situación de Honduras es hoy de un entramado con unas complejidades muy grandes que no está exento un conflicto, una crisis mayor. Si hay complejidad por la exclusión social, por el nivel de pobreza, la migración, que ha sido un escape en el país. El país tiene un nivel de complejidad desde el año 2009, cuando el golpe de Estado al Ejecutivo. Esta fue una ruptura social, pero también política. Quedó en evidencia el fracaso de la institucionalidad democrática. Desde el 2009 para acá, o sea, el fraccionamiento que ha vivido el país. La crisis del 2009 fue una crisis bastante fuerte. Fue una crisis que dividió la sociedad, fue una crisis donde hubo un informe, una comisión de la verdad, que dejó como las grandes líneas para construir, digamos, una nueva Honduras o para hacer los cambios profundos de reforma del Estado que el país amerita. Pero nadie ha entendido o entendió esas recomendaciones. Estamos viendo a unas élites hondureñas, políticas y económicas, bastante rancias, diría yo, ¿verdad? Muy encerradas a su esquema y a no entender que este país cambió, que este país desde el 2009 es otro país. En mi lectura, el conflicto del año 2017 es una continuidad del conflicto del año 2009 que no termina de procesarse correctamente, que arrastra esa división, inclusive arrastra el tema de derechos humanos. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas dice que en el proceso electoral la mayor cantidad de asesinatos fueron por fuerzas de seguridad del Estado, por el uso desproporcionado de la fuerza, y eso se ha legitimado en Honduras. Y a la clase política que hoy nos gobierna y que se ha convertido en una nueva élite en Honduras, con el secuestro del Estado de Honduras, el secuestro de nuestros propios recursos y el secuestro incluso hasta de la misma dignidad del pueblo hondureño a los que mantienen en condiciones de pobreza. Porque en la medida en que te mantengo en condiciones de pobreza extrema, pero luego te regalo una bolsa,
es como que me has logrado salvar, porque hoy tengo tanta hambre que con la bolsa me conformo. Lo que se ve son políticas de concentración de riqueza. Es que los políticos distribuyen, les gusta distribuir bonos, les gusta distribuir bolsas solidarias, pero eso no es redistribuir riqueza. O sea, una redistribución debería tocar impuestos, mayores impuestos para que haya políticas sociales, digamos, derechos. Pero eso no lo miro. No lo miro ni de parte de los políticos ni de parte de los empresarios. A la larga, nuestros gobiernos representan no los intereses de nuestros pueblos, representan los intereses de estos pequeños grupos de poder. En Honduras el 90% de la riqueza está en manos del 10% de la población. El 90% de la población se está matando en Honduras para poder tener un poquitito de ese 10% miserable que le queda a la sociedad hondureña. Yo siento que, digamos, en este momento este país tiene una coyuntura para poder hacer las grandes reformas de Estado que se ameritan, pero no hay un interés real, ¿verdad?, de las élites políticas y también de las élites económicas que se sienten amenazadas por diversos factores. Uno de ellos es la instalación en el país de una misión internacional de apoyo contra la corrupción, que es la MAXI, ¿verdad?, que es una misión que llega dentro de una oleada que está abarcando al Triángulo Norte, pero básicamente Guatemala y Honduras. La corrupción, cada lempira y cada dólar que se roba la clase política y oligárquica en este país limita a este porcentaje mayoritario de la población en condición de pobreza. Que el Congreso ahora mismo se siente exhibido, ¿verdad? Se siente exhibido por el manejo inapropiado de recursos de subsidios públicos. Entonces ese Congreso no se quiere ver investigado y está generando mecanismos de blindaje, ¿verdad?, a la lucha contra la corrupción, y estos mecanismos lo está haciendo vía reformas jurídicas. La impunidad como una política de Estado. El 96% de impunidad en Honduras. No hay una verdadera persecución del delito, del crimen, y por eso es que se ha instalado en las estructuras del Estado de Honduras las grandes redes de corrupción, las redes de narcotráfico, de tráfico de armas, de tráfico de personas, de tráfico de influencias, incluso la venta de la soberanía, del territorio nacional. Las democracias centroamericanas están bajo el tutelaje, ¿verdad?, de Washington. O sea, y querer nosotros negar eso sería como negarse a sí mismo. O sea, Honduras, su principal socio comercial es Estados Unidos. Sus principales relaciones van hacia ahí, y por eso quizá algunas acciones en materia de lucha anticorrupción, en materia de crimen organizado, se han hecho más por las presiones de Estados Unidos. El caso de Venezuela, el caso de Ortega en Nicaragua y de Evo Morales en Bolivia viene a crispar al país. Yo no termino de entender, y creo que hay un doble discurso en la clase política, porque los políticos quieren reelegirse de los dos partidos, ¿ya? Tanto el Partido Liberal como ahora el Partido Nacional han impulsado reelecciones. Yo creo que hay un temor a una constituyente y que se vayan a reformar artículos que den continuidad permanente de los presidentes. Una desgracia de este país es que no tiene oposición. Tiene una oposición política que opera más en función de sus intereses particulares o sus ambiciones, pero no en función de lo que debe ser una oposición política real en el momento de construcción de un país. Y este país tiene otro problema en medio de todo esto, es la falta de liderazgo. Entonces yo diría una oposición política bastante torpe, bastante fragmentada, ¿verdad? Entonces no hay una oposición y no hay un liderazgo tampoco desde la ciudadanía que te pueda concitar, ¿verdad?, toda esa efervescencia de inconformidad que obviamente existe en el país, que hay una indignación frente a los hechos, pero no hay un líder que canalice todos esos mecanismos. Y ahí donde vemos igual la hipocresía de gobiernos hermanos,
donde hoy condenan lo que pasa en Nicaragua, pero se llamaron al silencio con lo que estaba pasando en Honduras, donde hoy condenan a Venezuela, pero no condenan lo que está pasando en Honduras. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una izquierda radical y una derecha radical? Pero esta sí hay que justificarla. No reconocemos un proceso electoral en Venezuela, pero sí reconocemos el proceso electoral en Honduras, viciado, amañado. Nos preocupa unas próximas elecciones en este contexto de falta de credibilidad y de debilidad institucional. El órgano rector que tiene que dirigir, tiene que administrar y que desarrollar un proceso electoral, creo que es de las instituciones que salió peor valoradas en el último informe de Latinobarómetro. Y no hay una voluntad política porque nos parece a nosotros que los políticos se sienten cómodos con una constitución que pueden interpretar, que pueden resolver haciendo reformas parciales. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Yo diría que se mantienen los esquemas, ¿verdad?, de control en los medios. Estamos ante una prensa más uniformada en algunos criterios. Estamos ante una generación de periodistas sí, con un poco compromiso de lo que debe ser el periodismo en sí, de la importancia de la repregunta, del cuestionamiento, ¿verdad?, al poder. Cuando pasó, yo recuerdo la marcha de los indignados, ¿verdad?, que se ignoraron y cuando de repente vieron aquel montón de gente saliendo, dijeron, ¿de dónde salió esto? Fue una cosa que sorprendió a los medios. ¿Por qué? Porque no estaban leyendo o porque no están leyendo al país. Hemos visto procesos de protesta fuerte. Yo creo que las protestas más fuertes que vimos fue el año 2009, obviamente, cuando Zelaya es expulsado y también cuando regresa a la Embajada de Brasil. La vimos también protestas muy fuertes, los indignados por la corrupción. Yo creo que han sido las más fuertes inclusive que las de Zelaya contra el golpe. Ante la crisis se evidencian las debilidades institucionales, ¿eh? Y las crisis que hemos tenido a nivel más fuerte, 2009 y 2017. Que estos conflictos de tipo político y social, como el golpe de Estado y el gran fraude electoral del 2017, en alguna medida también han venido despertando algunos otros sectores que habían estado en silencio o en un espacio de confort, y ahora han buscado espacios o mecanismos para poderse manifestar a través de movimientos indignados, de resistencia popular, de la lucha en las calles. Y ahí es donde se criminaliza la protesta social, se criminaliza a los estudiantes, se incrementan las penas para quienes puedan protestar, pero sí se han tenido que hacer una reducción de penas para otros delitos que sí están vinculando actualmente a la clase política. Todavía falta mayor articulación entre las organizaciones de la sociedad civil. Estamos dispersos. ¿O en qué momento, digamos, la indignación del país va a generar un nuevo estallido como el movimiento de indignados, ¿verdad?, que va a poner a ver al presidente Hernández, ¿verdad?, que este país no es de él, sino que este país tiene problemas y que él no los quiere ver. Yo siento que hay como un nivel de indignación y de impotencia, digamos, frente a las acciones de impunidad de este país. O sea, este país es muy impune. No, yo sí soy optimista, yo sí soy un hombre de fe, yo sí creo que vamos a lograr cambios profundos en Honduras, en la medida en que sigamos sensibilizándonos entre nosotros mismos, precisamente por todo lo que nos está pasando en el país, como para que podamos despertar y tomar decisiones. Vemos un derrumbe del Partido Liberal, que es el partido que ha hecho las conquistas en este país, el surgimiento de los antisistemas como Un Salvador, Narrala, ¿verdad?, ese descontento, ese odio por los políticos tradicionales que hay en el país. Pero la pregunta es,
¿quién va a tomar las reivindicaciones para la construcción de un Estado con otras características? Y de alguna manera sí que quiere salir hacia afuera, pero eso de decir que ya no va a necesitar ayuda, yo no lo veo, o sea, no lo veo. La verdad es que este país necesita mucha ayuda. O sea, siempre creemos que estamos en el momento más crítico, pero lo vimos viendo hace tiempos. Sin tener una brújula clara del país que queremos, del momento que tiene el país ahorita para la reforma, ¿verdad? Y de las oportunidades que yo siento que se nos están yendo. Yo te diría, a veces yo siento que este país se nos fue.